Hoy vamos a crear las tácticas del Borussia Dortmund de Terzic en FC 24. Personalmente han sido una gran sorpresa, porque son una de las tácticas más divertidas que hemos probado en FC 24, ya que se puede combinar con gran facilidad, se puede jugar a centro, se puede jugar a la contra o a defender. Recuerda suscribirte y dejar tu me gusta si te gusta este tipo de contenido. Para que veáis cómo será el juego del equipo, ahora os mostraremos un vídeo, en el que saldremos a la contra y finalizaremos con un gol. Para aplicar sus tácticas correctamente, la formación que utilizaremos será una 4-2-3-1 abierta. A la hora de jugar los partidos hay que tener en cuenta la gran importancia que tiene el delantero centro, ya que será el encargado de ser la referencia en el equipo, además de bajar todos los balones. De cara al puesto del MCO puede ir rotando entre Brandt y Royce, al igual que las bandas con Malen. Aquí veremos otro tipo de jugada, en la que esta vez definiremos con un centro. La formación, como ya hemos comentado antes, es la 4-2-3-1 abierta. En este caso haremos una pequeña modificación y el MC de derecho lo transformaremos en MC. Ahora pasaremos con las tácticas del equipo. En el estilo defensivo colocaremos equilibrada. Así podremos defender de diferentes formas, tanto con repliegue, presión tras pérdida y demás. Por otra parte, en la anchura 40 puntos y en la profundidad 70. Así mantendremos al equipo bastante adelantado y junto, provocando que recuperemos el balón con mucha facilidad. Con respecto a las tácticas ofensivas, jugaremos con balones largos y pase dirigido. Este tipo de jugada es muy común en los partidos del Dortmund, donde el central mete un pelotazo para que lo baje el delantero centro. En anchura ofensiva colocaremos 70 puntos, con 4 líneas en futbolistas en el área. Con esto conseguiremos mantener a los extremos abiertos pero que también entren en el área, al igual que los mediocentros en llegada. El Borussia Dortmund es un equipo muy efectivo a balón parado, por lo que podéis colocar muchas más líneas en córner. Nosotros solemos optar siempre por 2 para que no salgan a la contra. Ahora pasaremos con las instrucciones de jugador. En primer lugar, portero, bloquear centros y guardar meta líbero. Ambos centrales los dejaremos tal y como están. Al lateral derecho le colocaremos avance, ataque equilibrado, mientras que el lateral izquierdo será más ofensivo, unirse al ataque, avance y conservar la posición. Sus constantes llegadas serán muy efectivas para terminar muchas jugadas. Al MI le vamos a colocar bajar a defender, quedarse a la banda, desmarcarse y entrar al remate. Será una de las piezas claves para formar las contras. Ahora pasaremos con el mediocentro defensivo, colocado a la izquierda. Le vamos a poner quedarse atrás y marcaje del centro. Este será el jugador más defensivo del centro del campo. Ahora pasaremos con el MC derecho, al que vamos a colocar adelantarse, entrar al remate, libertad de movimiento y marcaje del centro, ya que prácticamente actuará como un delantero centro entrando desde atrás. El MD no apoyará defensivamente tanto como el MI, por eso lo hemos mantenido con apoyo defensivo básico, quedarse la banda, desmarcarse y entrar al remate. El MCO será una de las piezas para terminar la jugada, ya que será el encargado del último pase. Únicamente le hemos colocado bajar a defender. Y por último pasaremos con el delantero centro, la referencia del equipo, quedarse arriba, quedarse en el centro y referencia. Para nosotros es la pieza más importante y clave de este equipo,
ya que nos ayudará tanto a bajar el balón como a rematar muchas jugadas, así como facilitar muchas paredes. Pues con esto tendríamos las tácticas del Borussia Dortmund de Terzic en FC 24 terminadas. Son unas tácticas muy divertidas en las que podéis jugar a la contra y combinar con mucha facilidad, así que estoy seguro que os gustarán mucho. En comentarios podéis dejarnos ideas para próximos vídeos de táctica y recordad que si os gusta este contenido podéis suscribiros y dejar vuestro me gusta en este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.